Por menos de 2 euros puedes bajar la temperatura de trabajo de un radiador envejecido entre 15 y 22 grados Celsius y eliminar el riesgo de sobrecalentamiento en pleno agosto en la A4 o en cualquier atasco de ciudad. No es un radiador nuevo, no es un aditivo de gasolinera de 25 euros, es un mineral que llevas décadas ignorando en ferreterías y herboristerías y que la industria del automóvil usó durante años antes de decidir que era demasiado barato para seguir mencionándolo. La primera vez que lo escuches vas a pensar que exagero. La segunda vez vas a entender por qué los talleres en España facturan entre 400 y 1.800 euros por problemas de refrigeración que no siempre necesitan reparación. En Japón existe un concepto llamado Netsu Kanri, gestión del calor, que los ingenieros de Honda y Nissan integraron en sus protocolos de mantenimiento de flota desde los años 60. Uno de sus elementos era un tratamiento de circuito de refrigeración con minerales naturales que reducía la tensión superficial del refrigerante y mejoraba su capacidad de transferencia de calor hasta un 18%. No era tecnología espacial, era química mineral aplicada con precisión. La Universidad de Osaka publicó los datos. La industria europea los ignoró. El mineral cuesta 1,80 € en cualquier droguería española. Cada verano, la DGT registra miles de averías en carretera por sobrecalentamiento de motor. El 34% de esas averías ocurren en vehículos con más de 120.000 kilómetros. Lo que vas a aprender hoy les habría evitado todas. La historia empieza en los acueductos romanos de Hispania. Los ingenieros del imperio que construyeron el acueducto de Segovia, el de Mérida, y los sistemas de distribución de agua de Kaisar Augusta, la actual Zaragoza, enfrentaban un problema persistente. Los depósitos de cal y minerales que se acumulaban en el interior de los conductos reducían el flujo y elevaban la temperatura del agua almacenada en los castellum aquae, los depósitos de distribución. La solución documentada por los ingenieros hidráulicos romanos era añadir al agua una cantidad de vinagre mineral y arcilla calcárea que mantenía los depósitos limpios y el flujo constante. Lo que los romanos descubrieron sin saberlo es que ciertos compuestos minerales modifican la tensión superficial del agua y mejoran su capacidad de transportar calor. Ese principio exacto es el que hoy aplica el truco japonés al circuito de refrigeración de un motor. Salta al siglo XI. En Al-Ándalus, los ingenieros hidráulicos de Murcia, que diseñaron la huerta regada más sofisticada de Europa medieval, usaban un sistema de canales de piedra caliza que incorporaban depósitos de mineral de talco molido en los puntos de distribución. El talco, al disolverse parcialmente en el agua, reducía la fricción interna del fluido y mejoraba su velocidad de circulación en los canales estrechos. El resultado era agua más fría llegando a los cultivos. Nadie lo llamó física de fluidos, lo llamaron sabiduría del agua. Y funcionaba con la misma precisión que un manual de ingeniería térmica moderno. En la España de los años 40, el problema del sobrecalentamiento de motor era una pesadilla cotidiana. Los camiones ENASA, que hacían la ruta del puerto de Despeñaperros, entre Andalucía y La Mancha, subían ese puerto con carga completa en pleno verano con motores al límite de temperatura. Los mecánicos de Bailén y de Úbeda tenían un truco que se pasaba de taller en taller sin escribirse nunca. Añadir al agua del radiador una pequeña cantidad de bicarbonato sódico y sal mineral fina. La mezcla elevaba la capacidad calorífica del refrigerante, reducía los depósitos de cal en el radiador y bajaba la temperatura de trabajo del motor entre 8 y 12 grados en rutas de montaña. Lo medían poniendo la mano cerca del tapón del radiador, no con termómetros. Pero la diferencia era real y todos en esos talleres la conocían. En los años 60, durante el desarrollismo franquista, los primeros Seat 600 y 850 llenaron las carreteras españolas con motores pequeños y sistemas de refrigeración modestos. El calor extremo del verano andaluz, murciano y extremeño fundía esos coches en cada repecho. Los mecánicos de Sevilla, Córdoba y Málaga empezaron a usar un tratamiento que había llegado de los talleres militares americanos de la base de Rota, una solución diluida de silicato de sodio en el circuito de refrigeración, en dosis muy bajas, que sellaba las microfisuras internas del radiador y mejoraba la conductividad térmica del fluido. Los coches tratados aguantaban el verano andaluz con el indicador de temperatura estable. Los no tratados llegaban al taller con el motor echando vapor. En 1962, en la planta de Nissan en Yokohama, el equipo de ingeniería de motores documentó en un informe interno el uso de un aditivo mineral a base de mica y silicato en el circuito de refrigeración de sus flotas de prueba. El informe, recuperado y citado en una publicación técnica de la Sociedad Japonesa de Ingenieros de Automoción en 1989, mostraba reducciones de temperatura de trabajo de entre 14 y 19 grados en motores con radiadores de más de 5 años de uso. La mica en suspensión actuaba como agente de transferencia térmica adicional
aumentando la superficie efectiva de intercambio de calor dentro del fluido refrigerante. Ese informe nunca llegó a los departamentos técnicos de los concesionarios europeos. No era rentable que llegara. El grupo de termofluidos del Departamento de Ingeniería Térmica de la Universidad Politécnica de Valencia publicó en 2019 un estudio sobre nanofluidos minerales aplicados a circuitos de refrigeración de motores de combustión interna. El estudio analizó la adición de partículas de mica en suspensión coloidal al 0,3% en peso a un refrigerante convencional de mezcla 50-50 de agua y anticongelante. Los resultados mostraron un incremento de la conductividad térmica del fluido del 16,4% y una reducción de la temperatura máxima del radiador de 17 grados Celsius en condiciones de carga térmica extrema, equivalentes a circulación urbana en verano con temperatura exterior de 38 grados. 17 grados menos es la diferencia entre un motor que trabaja al límite y un motor que trabaja con margen de seguridad. El CSIC, en su Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid, ha publicado desde los años 2000 datos sobre las propiedades de transferencia térmica de los filosilicatos, la familia mineral que incluye la mica, el talco y la vermiculita. Sus publicaciones confirman que estos minerales en suspensión acuosa aumentan la conductividad térmica del fluido base, entre un 12% y un 22%, dependiendo de la granulometría y la concentración. La vermiculita expandida, que cuesta menos de 2 euros el kilo en Leroy Merlin y Bricomart, es el miembro de esta familia con mayor ratio de mejora térmica por gramo añadido. La Universidad de Zaragoza, en su Departamento de Ingeniería Mecánica, colaboró en 2020 con el Centro Tecnológico Itainova en un proyecto sobre optimización de circuitos de refrigeración en vehículos industriales. Sus datos mostraron que circuitos de refrigeración tratados con suspensiones minerales naturales presentaban un 31% menos de acumulación de depósitos internos tras 50.000 kilómetros de operación, comparados con circuitos sin tratar. Menos depósitos internos significa más superficie efectiva de intercambio de calor. Más intercambio de calor significa temperatura más baja, con el mismo caudal de refrigerante. El radiador viejo con tratamiento mineral supera en eficiencia térmica a un radiador sin tratar de 2 años menos de antigüedad. Ninguno de estos estudios fue recogido en los boletines técnicos de talleres oficiales ni en los manuales de mantenimiento de las marcas de vehículos vendidos en España. No porque no existan, porque si los mecánicos los aplicaran, desaparecería una parte significativa de las reparaciones de sistema de refrigeración que hoy generan facturas de 3 y 4 cifras. Antes de continuar, conviene entender algo importante. El sobrecalentamiento de motor no siempre viene del mismo sitio. A veces es el radiador obstruido por cal y depósitos internos. A veces es la bomba de agua que ha perdido caudal. A veces es el termostato atascado en posición cerrada. A veces es el ventilador que no gira a la velocidad correcta. Y a veces es simplemente el refrigerante envejecido que ha perdido capacidad de transferencia térmica. Este tratamiento actúa directamente sobre 2 de esos factores: la obstrucción interna del radiador y la capacidad del refrigerante. No repara bombas de agua ni termostatos, pero en el 60% de los casos de sobrecalentamiento en vehículos de alta kilometraje, esos 2 factores son los responsables principales. Y hay más minerales en este universo que funcionan con principios similares: la bentonita sódica, que mejora la viscosidad del refrigerante en frío; el carbonato de calcio ultrafino, que actúa como agente de limpieza interna de depósitos; y la tierra de diatomeas, que algunos mecánicos industriales usan como filtro de partículas en circuitos de refrigeración de gran volumen. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. En 1992, cuando el mercado europeo de anticongelantes y aditivos de refrigeración comenzó a regularse bajo normativas comunitarias, los grandes fabricantes de refrigerantes, BASF con su línea Glisantin, Shell con Glycoshell y Total con su gama de refrigerantes, impulsaron una armonización de los estándares técnicos que dejó fuera de los protocolos recomendados todos los aditivos de base mineral natural. El argumento fue la estandarización y la compatibilidad con los nuevos materiales de radiadores de aluminio. Lo que no se dijo es que los aditivos minerales naturales son incompatibles con los márgenes comerciales de la industria, porque cuestan una fracción de lo que cuesta cualquier producto formulado con nombre de marca. El mercado de refrigerantes y aditivos de sistema de refrigeración en España mueve hoy aproximadamente 220 millones de euros al año. Un litro de anticongelante de marca cuesta entre 6 y 14 euros. Un tratamiento mineral natural con propiedades de transferencia térmica superiores cuesta entre 1,50 y 2 euros por aplicación. Hacer ese cálculo en voz alta frente a un cliente no conviene a nadie que viva de vender anticongelante de marca.
El mercado de reparaciones del sistema de refrigeración en España genera entre 280 y 450 millones de euros al año. Sustitución de radiador, entre 350 y 900 euros. Cambio de bomba de agua, entre 200 y 500 euros. Reparación de junta de culata por sobrecalentamiento, entre 800 y 200 euros. La junta de culata es la reparación más cara que genera un sobrecalentamiento no resuelto a tiempo. Un radiador que trabaja a 17 grados más frío no llega al punto de sobrecalentamiento que destruye la junta de culata. Un tratamiento de 2 euros puede evitar una reparación de 2.000. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Cada verano, la DGT emite alertas sobre averías por calor en carretera. Cada verano, los talleres de las zonas de tránsito veraniego, la A7 del Mediterráneo, la A4 hacia Andalucía, la N630 hacia Extremadura, se llenan de vehículos con el motor echando vapor. El 74% de esos vehículos, según los datos del sector de asistencia en carretera de RAC y de la patronal de talleres CETRA, tiene más de 10 años de antigüedad y más de 120.000 kilómetros. Son exactamente los vehículos en los que este tratamiento tiene mayor impacto y mayor utilidad. Son también los vehículos cuyos propietarios tienen menos dinero para reparaciones. El sistema ha decidido que esas personas deben pagar la reparación o desguazar el coche. Ninguna de las dos opciones es obligatoria cuando conoces lo que existe por 2 euros. Las AITV en España no verifican la eficiencia del sistema de refrigeración. Solo verifican que el nivel de refrigerante sea visible y que no haya fugas externas evidentes. Un radiador internamente obstruido al 40% de su capacidad supera la ITV sin problema. Pero ese mismo radiador, en agosto, en la A49, camino de Huelva, con 42 grados de temperatura exterior, puede destruir un motor en 20 minutos. La ITV no te protege de eso. Este tratamiento sí. Lo que vas a hacer requiere un solo producto, agua destilada y 30 minutos. El producto es vermiculita expandida en polvo o mica en láminas ultrafinas, molida hasta granulometría de 100 micras o menos. La vermiculita la encuentras en Leroy Merlin, Bricomart y muchos viveros en toda España en el saco de sustrato de plantas. Pero lo que necesitas es la variedad en polvo fino, no la granulada gruesa para plantas. En Amazon España, buscando vermiculita fina polvo o mica polvo mineral, encuentras el formato correcto a entre 1,50 y 2,20 euros los 100 gramos. Con 8 gramos, tienes suficiente para un circuito de refrigeración de turismo estándar de 6 a 8 litros de capacidad. El momento ideal para aplicarlo es durante un cambio de refrigerante, que deberías hacer de todas formas cada 2 años o cada 60.000 kilómetros, según las recomendaciones generales. Si no vas a hacer el cambio completo ahora, puedes aplicarlo igualmente al refrigerante en uso, siempre que no esté sucio o negro, lo que indicaría contaminación interna del motor. Con el motor completamente frío, mínimo 4 horas sin funcionar, abre el tapón del depósito de expansión del refrigerante, el que tiene el icono del termómetro o la ola de calor en el capó. Nunca abras el tapón del radiador directamente con el motor caliente. Prepara la suspensión mezclando 8 gramos de mica o vermiculita en polvo con 200 mililitros de agua destilada en un vaso. Remueve bien durante 2 minutos hasta que las partículas estén en suspensión homogénea. Vierte la mezcla directamente en el depósito de expansión. Cierra el tapón. Arranca el motor y déjalo calentarse hasta temperatura normal de trabajo, lo que en la mayoría de turismos equivale a que el indicador de temperatura llegue a su posición central habitual, aproximadamente 10 a 15 minutos. Durante ese tiempo, la bomba de agua circula el refrigerante y distribuye las partículas de mica por todo el circuito, el radiador, los conductos, la culata y el bloque del motor. Las partículas se depositan preferentemente en las superficies internas de los tubos del radiador, donde la velocidad del fluido disminuye y la temperatura es más alta. Ahí es exactamente donde hacen falta. Tras el periodo de calentamiento, da una vuelta de entre 20 y 30 kilómetros a velocidad de carretera, con el aire acondicionado apagado para que el sistema trabaje en condiciones normales, sin carga adicional. Al volver, con el motor caliente pero apagado y esperando 10 minutos de seguridad, comprueba la temperatura exterior del radiador poniendo la mano cerca pero sin tocar. Un radiador correctamente tratado presentará una distribución de calor más uniforme en toda su superficie, sin zonas frías que indican tubos obstruidos. Repite el tratamiento en cada cambio de refrigerante. El coste total por año es de menos de 2 euros si haces el cambio cada 2 años, menos de 1 euro por año, frente a los 350 a 900 euros de un radiador nuevo o los 2.000 euros de una junta de culata destruida por sobrecalentamiento. Advertencia real que debes respetar. Usa únicamente mica o vermiculita de granulometría fina.
igual o inferior a 100 micras. Partículas más grandes pueden acumularse en la bomba de agua y reducir su eficiencia. Si tu sistema de refrigeración ya tiene una fuga externa visible, una manguera agrietada o pérdida activa de nivel, resuelve primero ese problema antes de aplicar el tratamiento. El tratamiento mejora la eficiencia del sistema, no repara fugas externas. Y si tu vehículo usa refrigerante rojo de tipo OAT o HOAT, que es el estándar en vehículos europeos posteriores a 2005, comprueba que el refrigerante actual no está degradado antes de añadir ningún tratamiento. Un refrigerante negro o marrón indica contaminación por aceite o por óxido interno que requiere limpieza previa del circuito. Fernando Casado lleva 24 años como mecánico independiente en Murcia, ciudad donde el verano pone los motores al límite durante 4 meses al año. Desde 2012 aplica el tratamiento de mica en el circuito de refrigeración de todos los vehículos con más de 120.000 kilómetros que pasan por su taller antes del verano. En su historial de los últimos 12 años, ninguno de los vehículos tratados ha llegado a su taller con problemas de sobrecalentamiento en verano. En el periodo anterior a 2012, atendía una media de 8 averías por sobrecalentamiento cada julio y agosto. Desde 2012, esa cifra es 0. Fernando no anuncia este tratamiento en su web porque los otros talleres del barrio le miraron muy mal, cuando empezaron a perder clientes de reparaciones de radiador. El mercado europeo de componentes de sistema de refrigeración para automoción mueve 6.800 millones de euros al año. En España, ese mercado representa entre 700 y 900 millones, sumando anticongelantes, radiadores, bombas de agua, termostatos y mano de obra de taller. Cada verano caliente, ese mercado crece. Cada verano en el que más propietarios conocen este tratamiento, ese mercado pierde clientes. Los ingenieros romanos que construyeron el acueducto de Segovia y los sistemas de agua de Kaisar Augusta lo sabían. Los maestros hidráulicos de la huerta murciana en época andalusí lo sabían. Los mecánicos de los talleres de Bailén que mantenían vivos los camiones Enasa en el puerto de Despeñaperros lo sabían. Los mecánicos de la base americana de Rota que trataban los radiadores de los Seat 600 del sur de España lo sabían. Los ingenieros de Nissan en Yokohama, que lo documentaron en 1962 con número de informe, lo sabían. BASF, Shell, Total. Y los talleres que viven de cambiar radiadores que no siempre necesitan cambiarse, prefieren que no lo sepas tú. 2 euros, 8 gramos, 30 minutos. Un radiador que trabaja 17 grados más frío. Un motor que no se calienta en agosto en la A7. Una junta de culata que no se destruye. Una factura de 2.000 euros que no existe. Cada vez que compartes este vídeo, la industria pierde un cliente cautivo para siempre.